vamos a ver las 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, parte de la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19. Esta es la versión 3.0, actualizado en junio 2021, que se requiere para la segunda sesión del Consejo Técnico de la fase intensiva. Estas 9 intervenciones son las acciones a considerar para la reapertura de las escuelas y la coordinación interinstitucional de las autoridades estatales, educativas, de salud, comunidades escolares, etc. Se divide, pues como lo dice su nombre, en 9 intervenciones. La primera sí es bastante larga comparada con el resto, tiene muchas subdivisiones, lo vamos a estar viendo en color celeste. ¿Cuál es la primera intervención? La primera intervención son los comités participativos de salud escolar. Recordemos que estos se crearon en el mes de marzo del 2020. Se integran a partir de la participación de padres, madres, tutores, personal docente, etc. El número de integrantes puede variar en cada escuela o en cada centro educativo de acuerdo a las necesidades de cada institución. ¿Para qué sirven los comités? ¿Qué funciones van a tener? Son bastantes funciones, pero en general es coadyuvar en la higiene y la limpieza escolar, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela, organizar las jornadas para realizar la limpieza durante todo el ciclo escolar, apoyar en la organización de los filtros, promover la participación de los padres de familia en las actividades que se organizan dentro del plantel para mantener la sana distancia, las jornadas de limpieza y los filtros de corresponsabilidad. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan y promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. Ahora sí, entrando más en detalle, nos hablan de diferentes puntos que se derivan de este anterior. El 1.1 es la relación escuela-centros de salud local. En este nos viene diciendo que las autoridades educativas locales son quienes deben propiciar la coordinación institucional con las autoridades de salud local. Involucrar la participación es algo muy importante de las autoridades educativas. Nos especifica la guía a los jefes de sector, los supervisores y los directores. Esto para que tengan contacto y relación con el centro de salud local, porque ahí deberán ser enviadas las personas que sean detectadas con algún signo. Ahí radica la importancia de la relación escuela-centro de salud. Se podrá recibir apoyo en materia de promoción y prevención también de la enfermedad. El punto 1.2 habla acerca de las jornadas de limpieza. Nos viene a dar 2 definiciones. ¿Cuál es limpiar y a qué se refiere desinfectar? Nos dice que limpiar es cuando eliminamos la materia orgánica, la suciedad o las impurezas de las superficies mediante el arrastre mecánico. Es decir, cuando pasamos un trapo, una escoba o un trapeador. Y desinfectar consiste en usar productos químicos para eliminar agentes infecciosos de las superficies. ¿Por qué es importante? Porque más adelante nos va a decir en qué momento es importante limpiar y en qué momento es importante desinfectar. Para que la desinfección sea eficaz es necesario realizar previamente una limpieza adecuada. Nos dice que los directivos, los comités de salud, el personal de apoyo, docentes, padres de familia o tutores llevarán a cabo 4 acciones de limpieza y desinfección en las escuelas, los cuales se enuncian a continuación. La jornada de limpieza profunda y desinfección previa a la reanudación de clases presenciales. Sabemos que tenemos 3 días en el calendario escolar durante el mes de agosto para realizarlas. La segunda son las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. La tercera, las jornadas de limpieza diaria y desinfección de la escuela una vez iniciadas las clases presenciales. Y por último, la limpieza diaria en el salón de clases. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas. La jornada de limpieza profunda y desinfección previa a la reanudación de clases presenciales son las que se harán en el mes de agosto. ¿Qué se requiere? Solicitar el apoyo de los padres de familia,
Contar con los materiales de limpieza necesarios. En este caso no nos especifica cuáles o cómo se nos harán llegar. Solamente dice que podríamos solicitar el apoyo a la comunidad escolar o a las autoridades estatales. Coordinarse entre directivos y comités de salud en las escuelas que son de doble turno. Informar a todos los participantes de esta jornada los procedimientos y las recomendaciones para la limpieza y la desinfección. Y por último, realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, equipos y materiales que hay en la escuela. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. Brevemente nos dice que deben de ser cada mes o cada 2 meses, según lo acuerden en la escuela. La limpieza diaria y desinfección de la escuela una vez iniciadas las clases presenciales. Nos dice que debemos lavar y desinfectar superficies. ¿Qué superficies? Los pisos, sanitarios, lavabos, bebederos. También realizar la desinfección de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, impresoras, teléfonos, material didáctico con el que tengan contacto los niños de manera constante durante la jornada escolar. Cuando no existen casos, es suficiente una limpieza diaria, con más frecuencia en los espacios que son compartidos u ocupados por personas de riesgo. Si hubiera la detección de una persona enferma, se debe limpiar y desinfectar el lugar de manera profunda. Ya no hablamos solamente de la limpieza, sino también de la desinfección. La limpieza diaria en el salón de clases. Hay que limpiar con frecuencia las superficies y objetos que se tocan constantemente, como los pupitres, las manijas de las puertas, los teclados de las computadoras, el material didáctico, de educación física o de educación especial. Para todo esto hay que elaborar un plan para llevar a cabo la limpieza entre el personal de apoyo a la educación y los docentes, buscando integrar de alguna manera al alumnado. Se debe tomar en cuenta que no todas las superficies deberán ser desinfectadas cuando se limpian. Evitar que los educandos estén cerca de los productos de desinfección. Se puede fomentar que los alumnos y los docentes lleven un paño para limpiar su área o su pupitre de trabajo. Hay que mantener ventilados los salones adecuadamente, abriendo puertas y ventanas y permitir la entrada de la luz del sol. Se recomienda etiquetar todos los productos químicos como el cloro y resguardarse fuera del alcance del alumnado. Ahora hablaremos de los filtros de corresponsabilidad. Aquí nos marcan 3. El filtro en casa, el filtro en la entrada de la escuela, el filtro en el salón de clases. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el filtro en casa pues es el que se realiza por parte de los padres de familia en su casa y van a identificar los síntomas de la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? Que exista la presencia de fiebre, de dolor de cabeza, tos, estornudos o cualquier otro síntoma de enfermedad respiratoria como dolor de garganta, secreción nasal. Esto deberá ser diariamente, pero el primer día de clases los padres deberán presentar a la escuela una carta de compromiso de corresponsabilidad, que es la que observamos aquí del lado derecho. Si el alumno presenta síntomas, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del médico. Si algún familiar del personal o alumno es confirmado positivo, pues aquel alumno, docente, directivo o intendente se quedará en casa en aislamiento domiciliario 14 días naturales, aunque éste no presente síntomas. Si se detectan síntomas, lo ideal es acudir al médico para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. En caso positivo, podrá regresar a la escuela cuando cuente con autorización médica y que hayan transcurrido 14 días a partir del inicio de los síntomas. El documento del diagnóstico médico se le deberá solicitar al alumno para tener bases sólidas y actuar conforme a lo establecido en un escenario de caso sospechoso. Posteriormente se establecerá el filtro en la entrada de la escuela. Para eso va a apoyar el comité previamente conformado. Se aplicará diariamente a toda la persona que entre a la escuela, ya sea el personal, algún padre de familia, alumnos.
En este nos menciona que se involucrará al personal de medicina o de enfermería en caso de que la escuela cuente con este. También a los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar en caso de no tenerlo. Dejen en sus comentarios si la escuela tiene personal de medicina o enfermería y si es una escuela pública o privada. Capacitar a los miembros del comité conforme a los acuerdos que se establezcan, la información de las guías como esta y los materiales que se sugieren. Hay que organizar los espacios y los materiales necesarios para la instalación del filtro. Hay que instalar un filtro en cada uno de los accesos de la escuela. Acondicionar el espacio de la escuela en donde se podrá aislar a los alumnos en caso de que presenten síntomas de la enfermedad respiratoria. Hay que incorporar intérpretes de lengua de señas mexicanas cuando la escuela tiene estudiantes o familias con discapacidad auditiva. También comenten si tienen intérpretes en su escuela. Hay que capacitar a los miembros del comité. El procedimiento para aplicar el filtro en la entrada de la escuela será el siguiente. Primero que nada, se organizará el acceso de los estudiantes para que este sea ágil y sin aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. Después se procederá a saludar a los niños o al personal de la escuela. Posteriormente se realizarán las siguientes preguntas a toda persona que ingrese a la escuela. Las preguntas son: ¿tienes fiebre o tienes temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? Se deberá tomar la temperatura a las personas. Para ello se recomienda usar un termómetro no mercurial y que no requiera contacto físico, como por ejemplo un termómetro infrarrojo. La temperatura de las personas deberá estar entre 36.5 y 37.4. En caso de que no tengamos algún termómetro, la persona, cuando se le pregunte si tiene fiebre y responda que no, bueno, se le permitirá el acceso a la escuela. Recabar la carta compromiso de corresponsabilidad, que solamente se entregará el primer día de reapertura de las escuelas y también después de un periodo de aislamiento. Revisar que todos los alumnos que ingresen a la escuela porten el cubreboca de manera correcta. Especifica que a partir de los 6 años de edad, es decir, que los niños menores no utilizarán el cubreboca y tampoco las personas que tengan alguna discapacidad y que no estén en condiciones de usarlo o de retirarlo de manera segura. Asimismo, hay que monitorear que todo el alumnado se lave las manos con agua y con jabón o que se les aplique una solución a base de alcohol gel que sea mayor al 60%. Asegurar que los estudiantes se incorporen directamente a su salón o al lugar predeterminado después de haberse lavado las manos. Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud y detecta alguna persona con fiebre o con síntomas de enfermedad respiratoria, deberá remitirse al servicio médico más cercano para su valoración. Requerimientos para instalar el filtro en la entrada de la escuela. El módulo del filtro escolar deberá contar con la guía de las preguntas que se mencionaron anteriormente, el termómetro digital o infrarrojo, agua, jabón o alcohol en gel mayor al 60%, mesas, sillas para el filtro, paños y solución clorada para mantenerlo siempre limpio y desinfectado, papel higiénico o pañuelos desechables, un bote de basura que tenga tapa y bolsa de plástico para los desechos. Y se deberá cambiar constantemente ya que hay que evitar la acumulación de los desechos. Tarjetas ilustradas, letreros o pictogramas acerca de las medidas dispuestas en los filtros para comunicarse con los niños o con las personas sordas. No se menciona si se va a entregar todo este material por parte de la Secretaría de Educación. Al instalar el módulo para el filtro, el personal de medicina o de enfermería, o ya sea el comité, serán los responsables del filtro escolar y deberán presentarse 20 minutos antes de la entrada. Se deberá contar con una mesa que se estará desinfectando cada 4 horas. Las sillas deberán cumplir una sana distancia de 1,5 metros y también deberán ser limpiadas cada 4 horas. El personal designado tiene que colocarse el cubrebocas correctamente todo el tiempo y
Podrán reforzar esta medida con el uso de una careta. Siempre que sea posible, el filtro será atendido por personal de salud, medicina o enfermería. Si no, será por el comité y deberán recibir una capacitación previa por parte, de salud del personal de educación. Deberá instalarse un filtro escolar en cada uno de los accesos del plantel. Para evitar las aglomeraciones en los filtros escolares, las personas deberán hacer una fila y guardar la sana distancia de por lo menos 1,5 metros entre una persona y otra. Dependiendo del número de estudiantes, las escuelas podrán establecer flexibilidad en los horarios de entrada del alumnado. Es decir, que podrán implementar entradas escalonadas. En la entrada de la escuela, el primer día se va a recibir la carta de corresponsabilidad firmada por el padre de familia. En ningún caso se dejarán niños fuera de la escuela. Es decir, que si hay algún alumno que acude solo a la escuela, que no lo lleva el padre de familia, podrá presentar la carta de compromiso de corresponsabilidad firmada por el padre tutor. ¿Qué actitudes debe asumir la comisión responsable del filtro? Este comité o el médico o la enfermera siempre deberán saludar, presentarse, preguntar el nombre a la persona que va a entrar, el grado y explicarle las preguntas que le va a hacer. Posteriormente deberá plantear las preguntas. Siempre deberá mostrar calidez guardando una distancia física, agacharse si el niño es pequeño guardando siempre la distancia correspondiente, deberá ser amable, respetuoso, paciente. Deberá tener una actitud comprensiva hacia los padres cuando les tenga que indicar que su hijo deberá ser canalizado al servicio médico. Platicar con los alumnos que presenten síntomas y que insistan en quedarse, haciéndoles ver que lo ideal es que deben ir a casa y al médico. No se deberá revisar físicamente a los niños, ni pedirles que se quiten la ropa o algo por el estilo. No deberán gritar ni amenazar. Siempre deberán agradecer la cooperación y deberán incorporar intérpretes de lengua de señas mexicana si es necesario o utilizar las ilustraciones o pictogramas. Identificación de síntomas en el filtro escolar. Si al momento de realizar el filtro algún alumno presentara fiebre o al menos 2 de los síntomas relacionados con la enfermedad respiratoria, 2 de los síntomas, como son tos, estornudo, dolor de cabeza, malestar general, dificultad para respirar, deberá ser separado del grupo en un área que previamente se ha destinado para ello. Esto como una acción preventiva al tiempo que se le explica al estudiante la situación. Una vez aislado el niño, se deberá llamar al padre o al tutor y se le darán las siguientes indicaciones. Explicarle que por los síntomas que manifiesta el niño podría tratarse de un posible caso de COVID-19 y solo un profesional de la medicina debe ser el responsable de diagnosticarlo. Deberán llevar cuanto antes al hijo o al niño, el estudiante, los padres de familia, al centro de salud que le corresponda. El padre deberá informar el diagnóstico a la dirección de la escuela en un tiempo no mayor a 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico donde pueda ser localizado. Si no se localizan a los padres, se deberá mantener al estudiante en la escuela en un sitio limpio, cómodo e iluminado donde se le pueda observar hasta que llegue su familia, siempre brindándole un ambiente de tranquilidad y de seguridad, así como materiales, libros o juegos que pueda utilizar si al niño le apetece. Si durante el filtro el director de la escuela o personal presenta fiebre o tos, deberá notificar de ello a la autoridad escolar y evitar el contacto con el resto de la comunidad. Asimismo, acudir a la unidad de salud que le corresponde. Los miembros que no presenten síntomas podrán permanecer dentro de la escuela. El filtro en el salón de clases. Bueno, el anterior fue el filtro a la entrada de la escuela y ahora es dentro del salón de clases. En este caso el responsable será el docente. Las medidas de prevención pues son lavar las manos, alimentarse correctamente, promover los hábitos de higiene personal,
Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, todo esto es en lo que se le debe de orientar al alumno. Mantener los espacios limpios y desinfectados, usar los materiales propios y no prestarlos, promover el estornudo de etiqueta, no escupir, promover medidas de higiene para consumir los alimentos, implementar prácticas de limpieza constantemente y reconocer la importancia de acudir a la unidad de salud. Ahí termina la intervención número 1, que sí es bastante larga. Continuamos con la intervención número 2, que habla del acceso al agua y jabón. Este nos dice que siempre hay que mantener nuestras manos limpias porque eso te protege y protege a los demás del virus SARS-CoV-2. Hay que utilizar agua y jabón o en su caso el alcohol en gel al 60%. Dice que las escuelas deberán contar con agua, con jabón, con toallas de papel y con el depósito de basura con una bolsa de plástico para poder realizar dicha acción. La intervención número 3. Cuidado de maestros en grupo de riesgo. Aquí nos dice que al personal educativo se le dio la prioridad de la aplicación de las vacunas. Entonces, el regreso será a la escuela cuando el semáforo se encuentre en verde. El personal que esté en estos grupos de riesgo igual podrán volver a sus actividades cuidando solamente su estado de salud porque el riesgo es aparentemente mínimo. Si el semáforo está en amarillo y la escuela es centro comunitario de aprendizaje, la asistencia será voluntaria para todos, tanto los alumnos, padres de familias y personal docente, pero se deberán atender las disposiciones que las autoridades educativas y de salud local determinen. La población en la situación de vulnerabilidad son todos aquellos que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19. ¿Cuáles son estos casos? Pues, por ejemplo, mujeres embarazadas menciona en el tercer trimestre, las mujeres lactando, personas con obesidad, mayores de 60 años, sin comorbilidades, diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistemática descontrolada en grado 2 o mayor, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con diagnóstico establecido, asma con diagnóstico establecido por neumología y que tiene síntomas diariamente que afectan la actividad y el sueño y que requiere tratamiento de rescate diariamente. Enfermedad cardiovascular o cerebrovascular con diagnóstico establecido por cardiología o neurología y que requiere tratamiento continuado o que ha requerido de hospitalización por patología en el último año sin incluir la hipertensión arterial. Enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren tratamiento con inmunosupresión, infección por VIH y cáncer con tratamiento quimioterapéutico que haya sido en el último mes. La cuarta intervención, cubrebocas obligatorio. Aquí nos menciona que la comunidad escolar que esté en el interior del plantel siempre deberá utilizar el cubrebocas desde el ingreso al inmueble y hasta salir del mismo. No aplica para los menores de 6 años o personas con discapacidad que no puedan usarlo de manera segura, como se mencionó anteriormente. Siempre hay que llevar uno de repuesto y en la escuela habrá que contar con un cubrebocas de reserva, para aquellos casos excepcionales en los que algún niño se presente sin el mismo. El caso de repuesto es para cambiarlo a media jornada. No nos recomiendan utilizar cubrebocas con válvula porque pueden salir algunas gotitas que pudieran infectar y tampoco los cubrebocas N95 porque su uso está reservado para el personal de salud. No nos recomiendan o no se podrá reemplazar el cubrebocas con una careta porque hay muchos espacios por los que pueden salir saliva o secreciones. Nos recomiendan practicar el uso del cubrebocas en la casa para que los niños o el personal se vaya acostumbrando. La quinta intervención, la sana distancia. ¿En qué consiste? En que hay que habilitar todas las entradas del plantel para evitar las aglomeraciones. Reorganizar el aula aumentando el espacio entre las bancas. Nos dice que debe haber siempre una distancia de 1,5 metros entre cada una de las bancas hacia sus 4 lados. Acordar condiciones de aprendizaje combinado, es decir, que existan clases presenciales y actividades de aprendizaje en casa. Se recomienda organizar la asistencia alternada, que cada día asista el 50% y que el otro 50% del alumnado se quede en casa. Nos da algunos ejemplos de cómo organizar los horarios escalonados o cómo organizar la asistencia alternada.
Nos dice que en primaria se podrá convocar a los alumnos alternadamente de acuerdo al apellido para facilitar la organización familiar. Por ejemplo, lunes y miércoles los estudiantes cuyo apellido paterno inicia de la A a la M, martes y jueves de la N a la Z. Y nos recomienda el viernes alternar una semana a los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles y la siguiente semana a los estudiantes que asistieron martes y viernes. En secundaria y en otros niveles, un ejemplo de organización podría ser la alternada por semana. Los estudiantes con apellido paterno que inician con la letra A a la M asistir toda una semana y el otro grupo de estudiantes en la semana número 2. También nos dice que las escuelas que tienen matrículas pequeñas, por ejemplo las unitarias, podrán organizar la asistencia alternada por ciclo o bien ofrecer el servicio educativo a todos los estudiantes, siempre que se garantice que los salones de clases se pueden mantener las medidas de sana distancia. Organizar los horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar las aglomeraciones, en el inicio y el fin de la jornada, asimismo en el recreo o en el receso escolar. Para la ingesta de los alimentos nos da algunas recomendaciones, por ejemplo, que hay que lavarse las manos antes y después de consumir los alimentos, siempre limpiar la mesa antes y después de consumir los alimentos, usar solamente utensilios propios y no de otras personas, no salir del aula con comida, conservar el distanciamiento físico, tirar los restos de comida en el bote de basura y mantener siempre que se esté dentro una adecuada ventilación. La intervención número 6. Optimizar el uso de espacios abiertos. Nos menciona que se tendrán que señalizar el sentido del tránsito en los espacios que son de área común. Ante la falta de espacios, pues podríamos procurar acondicionar instalaciones de manera temporal. En las sesiones de educación física se recomienda que se laven las manos antes y después de las actividades. Evitar el contacto físico entre los niños para procurar la sana distancia. Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen e implementar algunas estrategias para procurar también la sana distancia. En la intervención número 7, la suspensión de ceremonias o reuniones. Pues nos dice que se suspenden todas las ceremonias, reuniones escolares y las formaciones de entrada de los estudiantes. Las reuniones que sean necesarias y que requieran la participación de los padres de familia sí podrán ser presenciales, pero serán con un número reducido de participantes en reuniones escalonadas, en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Nos dice que no olvidemos que podemos utilizar otro tipo de medios de comunicación con ellos. La octava intervención es la detección temprana, escenarios de actuación ante casos de COVID-19. Son 3 escenarios. El escenario 1 es sin casos, el 2 es cuando existe un caso sospechoso y el 3 es cuando existe un caso confirmado. En el escenario 1 es cuando no hay casos, en el escenario 2 nos dice que un estudiante o un docente diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso en un aula o salón. Y el escenario 3 cuenta cuando un estudiante o docente o cualquier persona de la escuela es diagnosticado como caso confirmado o en su equivalencia serían 2 o más salones con suspensión de clases por un caso sospechoso. O sea, en el escenario 2 es cuando hay un solo caso y en el escenario 3 es cuando ya hay 2 o más casos sospechosos o uno confirmado. ¿Qué es un caso sospechoso? Es una persona que en los últimos 7 días ha presentado por lo menos un signo o síntoma, ya sea de tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto, entre cualquier otro. Un caso confirmado es que además de las características de signos y síntomas sospechosos, ya cuenta con una prueba de laboratorio confirmada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Suspensión de clases ante casos confirmados de COVID-19. Si se confirma un caso positivo, hay que enviar a todo el alumnado a sus casas. Pero ojo, el personal, como ya está vacunado, pues podrá continuar sus actividades en el entorno escolar. Y todos, alumnos, docentes, etcétera, deberán estar en observación durante un periodo de 14 días naturales. Se suspenderán temporalmente las clases presenciales en la escuela.
Previamente habría que haber comunicado a los integrantes de la comunidad las medidas que se implementarán con respecto a dicha suspensión y la manera en que se continuará con el servicio de educación a distancia. Hay que notificar a la autoridad escolar y al comité de salud para que a su vez informen a la jurisdicción sanitaria y así recibir orientación sobre el procedimiento que habrá que seguir. Hay que tratar la información de los casos confirmados con mucha discreción y dichos datos serán confidenciales. Los datos de los casos confirmados se deben sistematizar, esto para advertir a las personas que hayan estado en contacto con la persona contagiada o con las personas contagiadas sobre la necesidad de mantenerse en cuarentena. También nos vienen manejando algunas acciones que hay que aplicar si se detectan estos escenarios. Un ejemplo es que en el escenario 1, donde no hay casos, pues hay que seguir con las medidas de higiene como el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la limpieza individual de los pupitres y todas las que se han mencionado con anterioridad. En el escenario 2, la acción inmediata es la suspensión temporal de clases presenciales en el grupo y la notificación a las autoridades educativas y sanitarias. En el escenario 3, la acción inmediata es la suspensión temporal de clases presenciales en toda la escuela. Esto es cuando hay casos confirmados. Y la notificación a las autoridades educativas y sanitarias. Muy bien. La última intervención es el apoyo emocional para los docentes y los estudiantes. Aquí nos viene diciendo que pues es muy importante que se mantenga el apoyo emocional hacia el personal docente, debido a que para poder ellos atender a los alumnos es importante que ellos estén bien. No nos dan alguna alternativa o alguna sugerencia o algún apoyo que se vaya a brindar, sin embargo, pues lo menciona. También nos dice que hay que consultar el fichero, esto ya sería en el caso más de los estudiantes, que se llama Cuidar de otros es cuidar de sí mismo, herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, ya que ahí vienen actividades breves para que los niños aprendan a encontrar la propia calma, a reconocerse a sí mismos, a generar vínculos afectivos seguros. El link está en la descripción. En general habla de muchos cursos, talleres, capacitaciones de parte de la Secretaría de Salud o de la plataforma México X sobre salud mental y educación socioemocional. No menciona tiempos ni fechas, pero sí dice que se van a realizar. Nos menciona que es importante promover que las familias y los maestros hablen con los niños acerca de sus emociones y que es normal haber sentido algunas emociones como miedo al contagio, pánico, temor a salir de la casa, miedo a que los padres se enfermen y la ansiedad de separarse de las figuras principales. También nos dice que hay que evitar el estigma hacia aquellas personas que ya han tenido la enfermedad durante la emergencia o durante el regreso a clases presenciales para prevenir la discriminación y las conductas de acoso. También que es importante fortalecer la confianza entre los alumnos, siempre respetando la sana distancia. Tener en cuenta que el malestar emocional puede generar ausentismo durante la primera semana, por lo que se requiere mucha tolerancia. Pero para determinar si se requiere apoyo, se recomienda la observación constante del estado emocional de los niños, niñas y adolescentes, aunado a las siguientes acciones. Número 1, el contacto constante con las familias. Y número 2, los signos de alarma que son importantes para identificar la necesidad de canalización a una valoración para la detección y tratamiento oportuno. También nos vienen mencionando un cuadrito con tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, de cuándo es esta parte que se mencionaba, los signos de alarma que hay que identificar. Y menciona los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. ¿Cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, que el alumno presente en preescolar micciones o evacuaciones, conocidas como regresiones del control de esfínteres, cambios de apetito, insomnio, berrinches frecuentes. En primaria, algunos síntomas somáticos son, por ejemplo, el dolor de cabeza, de estómago, vómitos antes de ir a la escuela, cambio en el estado de ánimo, irritabilidad, miedos excesivos, alteraciones del sueño o cambios en el apetito. En secundaria, algunos cambios conductuales como el aislamiento social, cambios de amistades, poca apertura con los padres para conocer a sus amigos, sus actividades cotidianas, una comunicación pobre, irritabilidad o agresividad, consumo de sustancias
o realizar autolesiones, que existen peleas constantes, desesperanza, ideas de muerte, incluso mencionar que sería mejor morir. Bueno, en general y de manera muy detallada a la vez, son las 9 intervenciones necesarias a analizar que están en la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19. Todo esto es lo más actualizado a junio 2021. Se agregaron bastantes comparados con los que habían existido anteriormente, sobre todo en el punto número 1. Espero que les sirva.